Vamos a hacer un pequeño análisis a, a un comentario, pues aquí de un pastor, pues muy famoso a través de las redes sociales. Vamos a hacer un pequeño análisis. Perdón, un comentario. Bien, él es un pastor trinitario, es dominicano, si no estoy malo, Michel Sugel. Entonces, pues él trae algo, pues, al cual queremos reflexionar, pues, en esta tarde o en esta noche. Si es verdad, pues lo que él dice, lo vamos a aceptar. Y si no es verdad, pues lo que el pastor dice, nuestro amigo, pues vamos a rechazarlo, vamos a ir a la Biblia, pues primeramente, que es la fuente de información más certera que tenemos, pues, como cristianos. No tenemos, pues, que deducir lo que la escritura dice. Yo no puedo hablar falazmente y decir, pues yo creo que la escritura dice esto, o poner algo, pues, de mi boca que la Biblia no dice. Pues eso es considerado también, pues, como herejía. Así es que vamos a ver, pues, el tipo de doctrina del pastor, cuál es la pegada a la escritura. Vamos a analizarlo, vamos a ver, pues, si realmente, pues, lo que dice el pastor es algo completamente cierto o certero según la escritura. O pues si el pastor, pues, nos está mintiendo. Vamos a verlo, pues, desde aquí. Vamos a ver qué nos dice, pues, el pastor. Vamos a analizar, pues, el video. Creo que tiene como unos 6 minutos, así es que no es mucho. Vamos a ver, pues, qué es lo que dice el amigo. Pongámosle atención. Yo quiero ver si el audio, pues, tiene, o si el video tiene audio. Vamos a escucharlo. Hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Ahora, con respecto a las analogías que a veces se usan para tratar de explicar la Trinidad, el problema con esas analogías es que muchas veces terminan distorsionando la doctrina bíblica. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. El problema con esa analogía es que está confundiendo las tres personas de la Trinidad. Vuelvo y repito, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo llamado sabelianismo o modalismo, donde se decía
que solo existe una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, se manifiesta en otras ocasiones como el Hijo y se manifiesta en otras ocasiones como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán. El Padre está escuchando su oración. Enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él... Bien. Vamos a analizar pues lo que el pastor dice. Vamos a hacerlo pues desde el punto bíblico. Pues quiero ver primeramente la imagen. Bien, esta es nuestra doctrina. Somos unicitarios del nombre de Jesucristo. Bien, primeramente, pues antes de dar respuesta pues, a nuestro querido amigo, al pastor, pues él es bautista, él es pues, es de la línea creo de Juan Calvino, si yo no estoy malo, es un calvinista reformado. Así es que Deuteronomio 6:4 dice, pues, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es uno. Vamos a adentrar pues con una pequeña, como dijo él, pues una analogía. Si tú tienes pues 3 centavos, primeramente quiero ponerte pues este ejemplo, 3 centavos en tu mano. Los centavos pues son de bronce, la esencia sería el bronce, pero si tú tienes, bueno, lástima que no, pero si tú tienes 3 centavos en la mano, mira, pones 3 centavos en la mano, ¿cuántos centavos tienes? ¿Tienes uno o tienes 3? Recuerda que los centavos, la esencia de ellos es el bronce. Entonces, toma conciencia primero de eso, pues antes de votar los argumentos del pastor, porque él no los presentó Biblia, no presentó nada, solamente vino pues a querer meter pues a la fuerza lo que él cree o lo que él piensa, pero Biblia no trajo. Así es que vamos a analizar, quiero llevarte primeramente pues a esto, mira. Aquí pues vamos a ver, lo podemos alargar un poquito más. Bien, espero pues que se vea. Tenemos 3 mangos. Mira. Aquí tenemos al Padre, en medio está el Espíritu Santo, que es la palomita. Tenemos pues a Jesús, que es el Hijo. Tenemos la primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿De qué? Bueno, de una doctrina pues llamada Trinidad. Bien, hay 3 mangos.
Mira, yo no quiero ofender, pues a alguien se siente aludido, disculpe, perdone, pero es momento pues de presentar mis argumentos. Ya escuchamos lo que el pastor dijo. Ahora pues es momento de que yo presente mis argumentos y lo vamos a hacer desde el punto de vista pues bíblico, no filosofías huecas ni baratas, ni doctrina de hombres, ¿no? O pensamientos humanos, no. Aquí tenemos 3 mangos. Por ende, los 3 mangos son diferentes. Tienes 3 mangos. Los 3 mangos saben igual. Los 3 mangos tienen cáscara, pues como dijo algunos pastores pues trinitarios explican que la Trinidad es como un huevo, cascarón, yema y clara. Otros dicen de que es como el agua, pues como el pastor dijo. Otros dicen que es como el aguacate, trae cáscara, trae la semilla y trae lo que es la pulpa o la comida que nosotros le decimos. 3. Sin embargo, pues cuando vamos a la escritura, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia señala pues que hay un solo Dios y no hay nada más. Dice, oye Israel, te voy a poner este ejemplo para que tú lo analices si es bíblico o es antibíblico. Oye Israel, la Trinidad somos 3 personas distintas y los 3 somos uno. Deuteronomio 6:4. Según la analogía, bíblicamente dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno no son 3, 3 no es uno. Uno es uno. Desde el Antiguo Testamento, pues, el Señor viene diciendo, yo soy tu Dios. Desde donde nace el sol hasta donde se pone no hay otro, ni habrá otro igual que yo. No tendrás otro Dios sino yo. Todo esto pues lo podemos analizar en el antiguo pacto, pero vamos a ver pues qué la escritura dice. El libro de Colosenses capítulo 2 verso 8 y verso 9 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates, como lo vimos pues allí de dicho elemento. Dice, con filosofías huecas y disparates, elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud en un cuerpo humano. Vamos a la escritura, pues, y analizamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, es que este verso es claro. Dios fue manifestado en carne. La Biblia no te está diciendo de que Dios se manifestó en 3 personas. La Biblia no dice pues que Dios subsiste a través de 3 personas. No hay que ser tan estudioso como para darte cuenta. Si vamos a hablar de Dios que subsiste en 3 personas distintas, serían 4. Entonces, ¿cuál de esas 4 personas que nuestros amigos le llaman personas? Recuerde que la Biblia dice que Dios es espíritu, no es persona. Ahora, dice la escritura a blanco y negro, Dios fue manifestado en carne. No habla de una Trinidad, no habla de que Dios se manifestó en 3 personas distintas y divinas. Tampoco son modalistas, así como el pastor dice. Ahora, yo quisiera preguntarle pues al pastor o a toda persona que practica pues, la doctrina trinitaria, ¿cuándo fue refutada esta doctrina de la cual los apóstoles hablaron? ¿Será que tiene usted en la Biblia o en la historia alguna evidencia
de que la doctrina monarquiana, que es la principal fuente de la cual los apóstoles hablaron y escribieron acerca de ella, juntamente con los discípulos posteriores, a la cual se le llamaba la iglesia primitiva, ¿tiene alguien alguna evidencia cuándo fue refutada esa doctrina? Me gustaría, pues, a mí saber cuándo fue, en qué año, por quiénes. Muchos dicen que fue la doctrina trinitaria católica que refutó a los monarquianos. No, señor, la iglesia trinitaria no existía. E incluso, pues, cuando vamos a la historia, los arrianos y los semiarrianos, los cuales son los testigos de Jehová, los mismos católicos, esa doctrina es más antigua que la Trinidad. Recuerde que el testigo de Jehová, los cuales pues son los propios arrianos, provenientes de Arrio, ellos hablaban de que Dios era el Padre y el hombre pues era una criatura la cual pues Dios hizo para que le ayudase, pero que el Espíritu Santo era una fuerza activa, un voltaje, pues una corriente, algo diferente pues, a lo que era el Padre y lo que era el Hijo. Por eso es que se llamaba la doctrina dualista. Los testigos de Jehová. Posterior, pues, imagina que esto vino a nacer casi en el IV siglo, la doctrina trinitaria, pues, en el año 381, cuando ya lo dan por asentado. Estamos hablando cuando ya las bases, todo quedó asentado como una doctrina. Los teólogos comenzaron a reunirse, están los capadocios, que fueron los mayores impulsadores de todo eso. Cuando ya dan por asentado pues la base de la doctrina trinitaria, entonces pues que ya vienen los cambios también. Y tenemos pues en Calcedonia uno de los edictos, pues allá en el 382, cuando se da un edicto pues que dice que cualquiera que no practique la doctrina trinitaria será llamado un hereje. Cuando eso sucedió, automáticamente pues la iglesia primitiva o la verdadera doctrina, pues lo que hizo fue retroceder un poco y escondiéndose, algunos pues en cuevas, otros en casas. Por eso es que cuando usted lee el libro de Hechos, todas las iglesias eran casas, nada más. Una casa de habitación. Y en los subterráneos pues se congregaban. Y no por cantidades, porque no podían hacer pues bulla, un escándalo, porque eran descubiertos pues por los romanos, a los cuales pues llevaban ante dichos tribunales, los cuales eran ejecutados, porque en esa época pues casi los emperadores buscaban adoración y muchos pues se declararon dioses, para cual pues ellos tomaban una santidad de aquel pueblo que querían que le adorasen, y cualquiera pues que no adorase al César, entonces eran ejecutados, pues tanto dardos a los leones como comida, como también pues quemados en las plazas a través de las hogueras, traspasados pues de lanzas, en fin, pues todo eso es lo que sucedió posterior al nacimiento de la nueva doctrina que era la Trinidad. Entonces aquí nadie puede venir a decir de todo eso, porque gracias al Señor Dios nos ha abierto el entendimiento para entender la Escritura, para analizar la Escritura. No soy erudito, no soy una persona pues al 100 en la Escritura, pero comprendo lo que la Biblia dice. Y de eso que yo comprendo y a lo cual yo puedo demostrar satisfactoriamente a través de la Escritura, es de lo que yo hablo.
Yo no puedo venir aquí y darles carreta a ustedes, a los que están al otro lado de la pantalla, porque quiero decirles literalmente qué es lo que le encanta a la gente, que le digan mentiras. Eso pues es lo que hoy en día pues se está vendiendo. Fíjate que yo puedo formar una iglesia aquí cerca de casa y comenzar a hablarles tantas locuras que me podrían dar una semana exacta, una semana, y te aseguro que yo tengo lleno ese templo. Pero si yo comienzo a hablarte la verdad a través de la palabra, entonces son pocos los que reconocen esa verdad. Y no creas que es por voluntad de cada persona de decir, no, esto tiene que ser de Dios primeramente. Que Dios te haga el llamado a conocerle a Él. De lo contrario, no lo vas a entender. Bien, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Recuerda, ya leímos o ya vimos primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Leímos Juan capítulo 4, verso 24, que dice que Dios es espíritu. Este Dios que es espíritu, pues un día vino a esta tierra y tomó una condición humana, una forma diferente de subsistir, no dejando de ser el Dios todopoderoso o el Dios invisible. Recuerda que la Biblia dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Dice que Él le ha dado a conocer. ¿A quién? Al Padre. Porque ahora, pues este Dios que era invisible, el cual pues nadie podía palpar, ahora se manifestó en una condición humana. Esto es conocido como el Hijo de Dios, porque nació de María en su condición humana. Por eso es que a esto que nació, que es el hombre, lo humano, esto la Biblia dice que es hijo de Dios. Por eso es que Jesús, cuando nació, el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Pero cuando tú analizas el contexto de esto, ¿quién fue el que descendió sobre María? Dice que es el Espíritu Santo. Al fin de cuentas, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Es Dios el Padre la primera persona o es la tercera persona? Ahora escucha lo que el pastor dijo. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no puede ser ni el Hijo ni el Padre. Entonces, vamos a recapitular. Entonces, ¿qué era Jesús antes de venir a la tierra? ¿Cuál era la condición de Jesús antes de ser humano? ¿Existía ya como humano en el cielo? ¿Ya existía como hijo? ¿O cómo fue que él existía? ¿Acaso Jesús no era el Espíritu? Ahora, si tú me dices, pues, que la segunda persona vino a la tierra y recuerda que el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo para ti o para todo trinitario es una tercera persona, como lo dijo el pastor. Pero eso no lo vas a encontrar en la Escritura, eso no dice la Biblia. Ya en varias ocasiones hemos visto quién es el Espíritu Santo y el apóstol Pablo dice que es el Señor Jesucristo. Eso es a la luz de la Escritura, esto se entiende fácilmente. Lo que yo voy a tratar es de botar ese argumento de que el pastor trae sin Biblia, porque solo habló del bautismo de Mateo capítulo 28, verso 19, al cual pues le vamos a dar también pues una explicación al pastor, porque está hablando de un nombre, un nombre,
Entonces, para ti que eres trinitario, para ti que practicas la doctrina trinitaria, ¿cuál es el nombre del Padre? Si tú bautizas como pastor, ahora, no he podido ver yo, pues, si una mujer ejerciendo el cargo de pastora bautiza, pues no he tenido aquella precisión de poder analizar algún video o algo, pues, que me hayan enviado. Temo, pues, que tal vez no. Pero si tú bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienes que saber cuál es ese nombre. O sea, ¿qué nombre estás invocando en el bautizo? ¿Cuál es ese nombre? Porque allí dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre del Hijo al cual nosotros conocemos como Jesús? Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿O es que este nombre es para tus famosas 3 personas? Que el Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo también se llama Jesús. ¿O es que para ti existen cada persona, como son separadas de Dios, un Dios que subsiste a través de 3 personas que son diferentes? Entonces, cada persona me imagino que tiene una forma de existencia como espíritu. Entonces, ¿qué espíritu es el Padre? ¿Qué espíritu es el Hijo? ¿Y qué espíritu es el Espíritu Santo? O tendrás pues las agallas de afirmar politeísmo, 3 espíritus. Aberrante, ¿no? 3 espíritus en Dios. Efesios 4:5 dice un espíritu, uno. Pero tú dices, pues, que son 3. Entonces, ¿cómo puede subsistir un Dios que es todopoderoso? El que lo puede hacer todo, el que hizo la tierra, el que formó las estrellas, el que hizo el firmamento, el que creó al hombre, el que creó las bestias, el que creó el mar, creó la tierra, creó toda clase de semillas, como árboles, frutales, todo, todo, todo. Puede subsistir o ser ayudado por otras 3 personas. Esto es algo descabellado. Conozco la doctrina trinitaria. Yo he sido parte o fui parte de la doctrina trinitaria. Conozco cómo se mueve esto. Conozco cómo habla un trinitario. Conozco sus textos a favor de ellos. Por eso es que yo en todos los programas puede revisarlos. En todos los programas que yo he hecho, lo primero que he hecho es votar uno por uno. Génesis 1:26, Isaías 48:16. Hemos votado segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Todo esto, los plurales. Apocalipsis capítulo 5. Todo lo que un trinitario agarra como texto para él, como el caballito de batalla, eso ha sido derrumbado por la escritura y lo hemos pedido. Usted puede retroceder todas las grabaciones que hemos hecho, todos los mensajes, y hemos votado una por una todo el pensamiento trinitario. ¿Por qué?
Una, porque hay Biblia para nosotros, conocemos la Escritura. Y dos, conocemos la doctrina trinitaria. Y esa es una ventaja. Porque si yo trato de explicarte pues la doctrina unicitaria, no la entiendes. Por eso es que muchos caen en el error o en la falacia cuando nosotros nos atacan sin conocer la doctrina, de que nosotros pues primeramente ponemos a Dios como Padre cuando nos conviene, ¿no? De que un rato está en modo Padre, un rato en modo Hijo, un rato en modo Espíritu. La Biblia no dice eso. La Biblia es clara y no hay ningún misterio, porque el misterio dice que fue revelado, y eso era el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es Biblia. Yo no puedo venir y hacer pues cualquier locura o hablar cualquier locura que yo quiera. No. Aquí en este texto, muchos cometen una imprecisión. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la gloria de Dios? Según Ezequiel capítulo 1, versículo 26, dice que es la forma de un hombre. Está hablando el profeta Ezequiel en el capítulo 1. Lo puedes buscar en tu Biblia, capítulo 1, versículo 26 y 28. Isaías capítulo 40, verso 3, verso 5, verso 7, verso 9. Todo esto te está diciendo, pues, cuál es la gloria, con cuál el invisible se iba a hacer visible ante el ojo humano. Y esto, pues, creo que antier hicimos un programa donde presentamos las evidencias también con algunos, pues, de la iglesia primitiva, ¿no? Como Irineo de León, y trajimos también, pues, a Ignacio de Antioquía. Presentamos algunas evidencias, pues, de algunos eruditos trinitarios, los cuales, pues, interpretaron esto también, pues, de la misma manera como nosotros estamos interpretando. ¿Por qué? Porque es gente estudiosa y todo lo demás, pero hay gente que usa, por ejemplo, Génesis 1:26 para afirmar que ahí está la Trinidad, pero en ningún momento la Biblia está diciendo que ahí hay Trinidad. Nunca te va a decir de que un Dios subsiste en tres personas distintas. Nunca. Jamás te dirá la Biblia de que a Dios lo conforman tres personas. Esto es pues una herejía completamente, ¿no? Vamos a adentrar ya en detalle. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente, tú no puedes discutir esto. O lo aceptas o no lo aceptas. Pero dice que es indiscutible. Aquí está el misterio de la piedad y fue revelado. Aquí no hay misterio de que infranqueable, que esto es una pared, que no, aquí no está hablando de paredes, no está hablando de nada. Aquí te está diciendo a blanco y negro, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, predicado en el mundo, recibido arriba en gloria. Son textos pues que son claros a la luz de la Escritura. Dios no se manifestó en tres personas distintas.
Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién? El niño que iba a nacer. Eso es lo que dice la profecía. Cuando tú retrocedes, Isaías capítulo 7, verso 14, dice, el Señor mismo hará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un niño, el cual es Emmanuel, o le llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia es clara y dice que solo hay un Dios y este es el Padre. ¿Por qué el niño que iba a nacer, por qué no fue llamado el Dios Hijo? Y este es el texto, pues, en donde la Escritura dice y está llamando al Hijo el Dios fuerte y el Padre eterno, al niño. Entonces, por lo cual te está diciendo de que este niño era el mismo invisible que se hizo visible por amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque de esta forma es que el Jehová del Antiguo Testamento nos iba a redimir. Dios tenía mucho como para redimir a este pueblo o al mundo entero, pero le plació a él en su voluntad venir a este mundo o a esta tierra en una condición humana. Dice, todo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo es posible si puedes creer. O sea, tú lo crees, yo lo creo. ¿Por qué? Desde el punto de vista que tú ves el texto, cuando la escritura dice que Jehová era el que venía, incluso Juan el Bautista dice de que él era aquel de quien habló Isaías cuando dijo, preparad camino a Jehová y se manifestará la gloria de Jehová. Le preguntaron los que llegaron allí, los soldados, los sacerdotes, los fariseos, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo, no, no soy. Yo soy la voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías, preparad camino a Jehová y se manifestará la gloria de Jehová. Eso fue el testimonio que Juan estaba dando. Esto es sencillo a la luz de la escritura. ¿Por qué la gente no cree a lo que está escrito, pero sí cree en lo que no está escrito? Esa es una de las interrogantes más grandes que siempre se ha hecho. Siempre. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? Bueno, mira, sencillo. Porque en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Un espíritu no sangra. Un espíritu no puede ser clavado. El Dios que formó el mundo, todas las estelas, las estrellas, luceros, todo el firmamento, todo lo que ves, el cielo, iba a venir
a este mundo. Pero él no podría morir en su condición de Dios. Porque era un espíritu. Necesitaba un cuerpo humano para poder sangrar. Por eso es que la Escritura dice que el que no cometió pecado. Ahora, dime tú si una persona humana no comete pecado. La Escritura dice, todo aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Ahora, ¿por qué no se le halló pecado a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él era tanto hombre y era el Dios. A menos pues que tú reconozcas que tienes 2 y 3 dioses, eso se le llama politeísmo. Eso es lo que la Escritura dice. Solamente hay un Dios y este es el Padre. En Filipenses capítulo 2, versos 5 y verso 6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Son textos, pues, que si tú no los comprendes, son textos claros que la Escritura te está diciendo. Filipenses capítulo 2, verso 7 y verso 8 dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora retrocede y ve a Isaías capítulo 53. Puede leerlo del verso 2, 3 en delante. ¿Quién llevaría nuestros pecados? Él dice, me fatigaste. Y comienza. ¿Quién era? No podemos hablar de esa manera, pues como el pastor se dirige, un Dios que subsiste en 3 personas distintas, divinas. Todo lo divino es un Dios, una divinidad es un Dios. Tú tienes 3 dioses, esto es politeísmo. Recuerda que la Escritura dice que solo hay un Dios, uno, y este es el Padre. En Apocalipsis capítulo 1, el verso 17 dice, cuando le vi, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el alfa, yo soy el primero y el último. Si él era el primero y el último, hablando en referencia a nuestro Señor Jesucristo, si él es el primero y es el último, ¿qué cosa hay en medio o el intervalo entre primero y último? ¿Qué hay? No hay nada porque él lo es todo. Está diciendo que él es el primero y él es el último, él es el alfa y es la omega. No hay nada. Él es el mismo de ayer. Hebreos capítulo 8 dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. También decía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos le decían, tú no tienes ni 50 años. Y dices que has visto a Abraham.
En Apocalipsis capítulo 22, verso 2 y verso 13, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay tres personas. Yo creo que ya es tiempo suficiente, ¿no?, para dejar de que te engañen. Lee la Biblia, lee la Escritura, indaga. Hoy tenemos pues un internet tan maravilloso de que puedes indagar cualquier cosa a través del internet. Fíjate que hablando de internet y todo lo demás, pues voy a compartir una historia con ustedes, o más noche o mañana, donde te voy a presentar dónde están unos pastores en la línea más satánica, en la más diabólica, una red diabólica. E incluso, pues, me enfoqué más porque hay un pastor famoso, era o existía un pastor famoso de Puerto Rico llamado Gigi Ávila, en donde él está. Me llamó la atención porque yo fui a buscar por los hispanos y lamentablemente, pues, encontré uno de que en más de 3, 4 ocasiones, pues yo crucé palabras con él en El Salvador. El nombre de él es pues Luis Ricardo Panameño, está también en esa lista, está Gigi Ávila. ¿Qué hace un pastor en una red diabólica, satánica? Esa es una buena pregunta. Como yo lo investigué y todo lo demás, yo lo voy a exhibir también, por si llega a oído de dicho pastor, para que dé pues una explicación a todo esto. Yo creo que es justo, ¿no?, a su congregación, al pueblo trinitario. Cuando yo presente esta evidencia, pues creo que más de alguno va a querer hacerle un par de preguntas, ¿no?, o que le explique por qué aparece el nombre de él allí, con referencia y todo, y aparece hasta el número de DUI, aparece todo. Entonces, por lo cual es una evidencia pues, verídica, ¿no? Bien, vamos a dejar eso por un lado. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14 y verso 15. En referencia pues, a nuestro Señor Jesucristo, siempre, o como contexto, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Contexto. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El contexto es Jesucristo. Aquí no te está hablando de tres personas. Por donde quiera que tú escarpes, no hallarás tres personas. Cuando tú lees el capítulo 14 de Juan, e incluso pues el mismo Jesús está diciendo, voy y vengo. Dice, me manifestaré a vosotros. Y uno de los apóstoles le pregunta, le dijo, Señor, pero ¿por qué no te manifiestas al mundo? Y él le dice, no, porque ustedes ya conocen al que va a venir. ¿Quién iba a venir? El Espíritu Santo. Y dice, vosotros ya le conocéis. Mora con vosotros. Todo el contexto va alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién moraba con los apóstoles? Jesús.
Y después dice que cuando Él venga estará en vosotros. Esto va en concerniente y en contexto con Mateo capítulo 28, verso 20, donde dice, he aquí, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Jesucristo con nosotros? Como Espíritu, porque Él es el mismo Espíritu Santo. A menos de que tú creas, pues, que hay otro Espíritu Santo y que tú digas que tienes dos Espíritus Santos dentro de ti, entonces también te seguiría haciendo falta, pues, el Espíritu de la primera persona. Recuerda que para un trinitario son tres espíritus. Y si tú dices que es un espíritu para estas famosas tres personas, pues estamos hablando del mismo ser. Entonces, pues te damos la bienvenida a la unicidad de Dios, porque eso es lo que nosotros predicamos. Dios es espíritu y solo hay un espíritu. Pero para ti que eres trinitario y como para este pastor que practica la doctrina trinitaria, tienen que ser tres espíritus, tres personas, porque ¿cómo subsiste la persona del Padre si no es espíritu? ¿Qué era Jesús antes de venir a la tierra en condición de hombre? Un espíritu. ¿Qué era el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? Un espíritu. Si tú analizas eso de esa manera, eres politeísta. ¿Cómo hizo Jesús para no afectar tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu Santo? Solamente el Espíritu de Jesús fue que vino a la tierra en condición humana. Entonces, pero ¿cómo fue el proceso para no afectar tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu Santo? Esto es ilógico, esto no tiene respuesta. Y si tú dices, pues, que es el mismo Espíritu Santo, bienvenido. Esto es unicidad. Esto es lo que nosotros predicamos como la doctrina de la unicidad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. E mayúscula. Espíritu. Es allí donde cabe la pregunta. Ojalá pues uno de ustedes me pueda responder a través del chat o a través de la caja de comentarios y me diga allí, pues no, son tres espíritus o es un espíritu. Dese la tarea de responderme en que sea eso. Esto es una cobardía. Si tú no respondes, pues el mundo trinitario exige respuestas a sus preguntas. Y mira cómo son. Para que tú no lo hagas. Comienzan por Génesis capítulo 1, verso 26. Se le explica cómo es el proceso de Génesis 1, 26. ¿Cómo lo entendieron? Pues los judíos, que es para ellos la palabra. ¿Cómo lo entendieron ellos? Uno le explica y dice, nada. Pero allá en Génesis capítulo 11, ¿va? Donde dice, pues descendamos, se le explica ese texto, ¿no? Dice, no, allá en Isaías, capítulo 48, verso 16, allá dice que lo mandó, que el Padre mandó al uno y el otro mandó al otro y con el Espíritu. Ahí están las tres personas. Se le explica ese texto con sus contextos como debe ser, no solo citar como un loro, como un loco, pues texto tras texto, sin dar la explicación a qué se debe ese texto. Porque si tú ves todos los contextos que nosotros le dimos a Isaías capítulo 48, verso 16, en donde ves que está hablando, pero cuando buscamos los contextos, a qué se refiere y a quién están enviando y quién está hablando. Esto es sencillo a través de la escritura, esto es fácil de entender. Hay una complicación en el mundo trinitario. Te lo digo con mucho respeto y cariño, con todo el amor pues que tú te mereces,
con todo el respeto que una persona trinitaria se merece, pero la doctrina trinitaria lo que hace es enchivolarte. Yo siempre he dicho pues que es un embudo. Recuerda que un embudo de arriba es ancho, pero al final pues como un dedito. Entonces ahí vas a quedar atorado entre lo ancho y lo reducido del embudo. Ahí vas a quedar trabado y no hay forma de salir. Esto es lo que hace la doctrina trinitaria, es una confusión. Pero cuando se te presenta pues, estos textos, cuando nosotros preguntamos por acá, por acá, por acá, no hay respuesta. Y si dan una respuesta, quieren hacer la interpretación a lo que es el mundo unicitario. Entonces nosotros preguntamos, ¿por qué me das esta explicación si es lo que yo digo? Todo unicitario explica el texto de esa manera. Hay una cuestión, pues, que la doctrina trinitaria tiene y cae en completamente, es como un nudo ciego, pues, que se hace ahí, que no se va a poder soltar tan fácil, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, pues, recuerda que Juan 14, 10 y 11 dice, ¿va? Está hablando el Señor Jesucristo y dice que el Padre que mora en él y él mora en el Padre. Que las cosas que él hace no las hace él, sino el Padre. Ahora bien, nosotros preguntamos, bueno, en vista, según Juan 14, en el verso 10 y verso 11, ¿quién resucitó a Lázaro? Bueno, inmediatamente todos dicen Jesús, pero Jesús está diciendo que es el Padre, que él no hace nada. E incluso pues hay un texto donde dice que el Hijo no hace nada si no ve lo que el Padre hace. Cuando nosotros pedimos una explicación de todo eso, entonces, entonces aquí está. Entonces, ¿en qué momento el Padre, como está clavado en la cruz, también el Hijo sube? El Trinitario usa la pericuresis, ¿eh? Entonces, recuerda que esto te está obligando a poner donde está el Padre, está el Hijo y al Espíritu Santo. Te obliga, porque no los puedes quitar. Entonces, cuando nosotros decimos, entonces, cuando murió Jesús, que es parte de la Trinidad, y hay un Dios que subsiste en tres personas divinas, distintas o eternas, entonces quiere decir que la Trinidad murió en la cruz. Y ellos dicen, no, es que mire, a Dios no lo podían matar, porque Él es Dios, era invisible. Lo que mataron fue la humanidad, el Hijo, ¿no? Pero eso es lo que nosotros decimos. Entonces, ¿por qué no explicas tú desde tu lado trinitario? ¿Cómo es que un Dios que subsiste en tres personas divinas y distintas, un Dios que subsiste en tres personas, entonces cuando clavaron a Jesús, el Hijo de Dios, clavaron a los tres, ¿no? Porque recuerda que donde está uno, están los otros. Y si Jesús está colgado en la cruz, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Padre, clavados en la cruz. A menos de que tú me digas que no crees eso. Entonces, de esa manera también te estaríamos dando la bienvenida a la unicidad de Dios. Porque recuerda que la Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Y en esa condición humana él podía sangrar. Y de esa condición humana que él tomó podía morir. Pero él siguió siendo Dios.
Esto es lo que nosotros explicamos. Ahora, un trinitario, cuando cae ya en eso, comienza a explicarlo de la misma manera que un unicitario lo interpreta. Mira, prosiguiendo, para no quedar con mucho tiempo, recuerda que la Biblia dice que solo hay un Dios y este es el Padre, ¿no? Bien, te voy a llevar un texto y en tu intelecto, en tu sabiduría, dime tú. Primero te voy a confrontar con el texto cuando los judíos querían apedrear a Jesús. Y Jesús les dice, en contexto, le dice, ¿por cuál de toda buena obra que he hecho? Y recuerda de que Jesús está diciendo que las cosas que Jesús hacía no las hacía él, sino el Padre. Ahora, ¿cómo es que el Padre estaba en Jesús? ¿Y cómo es que el Padre hacía todas estas obras? Y el contexto te dice, ¿por cuál de buenas obras que he hecho me apedreáis? Y los judíos le dicen, oye, porque los judíos no creían como un trinitario. Ellos dicen, no te apedreamos por buena obra, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso es lo que los judíos entendieron. No le dijeron el Dios Hijo, tú te haces el Dios Espíritu. No, no, le dijo, tú siendo hombre te haces Dios, porque ellos entendieron a lo que Jesús se referían. Ahora, ¿por qué tú no entiendes? ¿A qué le decimos nosotros hijo de Dios? Ahora, para ti, que el Hijo de Dios es una segunda persona, ¿cómo la segunda persona de Jesús? Y esto lo hemos preguntado y seguimos preguntándolo porque no lo quieren responder. ¿Cómo es que la segunda persona de Jesús, para ti, cómo llegó a ser hijo de María en su humanidad? O como un hombre, o como lo que nació de María es hijo de María. Pero como la misma persona de Jesús en su deidad, o como Dios era padre de María, ¿de qué forma? ¿De qué forma Jesús dice de que todos los judíos son hermanos de él en su humanidad? Según Romanos capítulo 9, verso 5, dice, de los cuales, según los patriarcas, nació Cristo, que es Dios por sobre todas las cosas. Y recuerda que la Biblia dice que solo hay un Dios. El mismo apóstol Pablo está diciendo que solo hay un Dios y es el Padre. El mismo apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el Dios. El mismo Jesús, el mismo Pablo, en Tito 2:13 está diciendo que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice que Él nos ha dado entendimiento para comprender y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que la Escritura dice, ¿no? Que este es el verdadero Dios. ¿Quién? El Hijo de Dios. Dios fue manifestado en carne. Que no se te olvide. Esto es sencillo a la luz de la Escritura. Ahora, ¿por qué Tomás, siendo un judío nato, 100% judío, que él sabía, Tomás sabía de que solo había un Dios? Y todo judío sabe
de que el Dios todopoderoso, el invisible que ellos le decían, era el Espíritu Santo. Si el judío sabía que solo había un Dios, escucha, para el mundo trinitario. Ahora viene la segunda persona, mira, para ti. Juan capítulo 20, verso 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no le recriminó. ¿Por qué Jesús no le reprochó? ¿Por qué Jesús le dijo, mira, no me digas eso de que solo a Dios? Porque él era el Dios. Y él está recibiendo lo que Tomás le está diciendo. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás le dijo, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Nosotros no vimos a Jesús. Nosotros no conocimos a los apóstoles. Pero por fe estamos en el camino verdadero. A Dios nadie le ha visto. Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Más claro, yo creo que la Escritura pues no te puede dar una explicación tan básica pues como para entender quién es Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay otra versión que dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo se mostrase en mí el primero. Toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ¿quién es la vida? Jesucristo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Y también él dice que él es el Padre. Para muchos que dicen, no, pero que diga ahí el texto y dice, yo soy el Padre. Hay muchos textos donde se está diciendo. A mí me preguntaron una vez que si había un apóstol que había llamado a Jesucristo, que le dijera Dios, Padre, Señor y todo lo demás. Y le digo, claro, lo tengo. Seguro que sí. Y no solamente uno, le tengo más. En donde los apóstoles sí dijeron literalmente. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿de cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? ¿De quién se viene hablando? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, habla Pablo ahora a Timoteo, cuando le escribe, le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías a ti milites por ella en la buena milicia. ¿Cuáles eran las profecías? Dios fue manifestado en carne. Preparad camino a Jehová y él se manifestará.
y todo ojo le verá. Tenemos pues muchos textos donde dice que Jehová era el que iba a venir y que él era el Salvador. Él iba a venir por su pueblo a salvarnos. Dice que él vendría a buscar sus ovejas y que sus ovejas le reconocerían. Cuando vamos al libro de Juan, dice Jesús que él es el buen pastor y que el buen pastor da la vida por sus ovejas. En el libro de Isaías, Jehová dice, juro yo con juramento. Y esto dijo, no será revocado, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará. Cuando vamos pues, al Nuevo Testamento, allá en Filipenses y en Romanos, y dice que todos se doblarán de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, se doblará ante el nombre de Jesús y confesará que Jesús es el Señor. Es lo que la Biblia dice. Ahora mi pregunta es, ¿tú lo crees? ¿Tienes dos señores? ¿Hay un solo Señor? ¿A quién se le llama Señor? Todo esto tú tienes que saberlo como alguien que lee la Biblia. Tú tienes que saber todas estas cosas son esenciales para nuestra vida cristiana. Muy, muy esencial. Cuando nosotros explicamos todo esto, quiero llevarte pues a un texto antes de culminar, porque tenía preparado pues la doctrina, porque el pastor Michel Sugel dijo de que esto era doctrina y el que no creía en la Trinidad estaba condenado. Esto era una herejía. Toda aquella persona que no crea que la Trinidad pues es bíblica, que la Trinidad es una doctrina, dijo de que toda esa persona está en herejía. Judas capítulo 1, verso 4 dice, porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que la Biblia dice pues que solo hay un Dios. ¿Ah? Y si solo hay un Dios y es el Padre, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez? Bueno, si hay un solo Dios y este es mención al Jehová del Antiguo Testamento, entonces, ¿qué Dios es Jesús? Si la Biblia dice que Jesús es Dios, tiene que ser el Padre, porque no hay otro Dios. Y si tú dices, pues que ahí es otro Dios, aparte del invisible, pues tú eres politeísta. Sencillo, porque solo hay un Dios. Pablo, Judas, Pedro, Juan, Lucas, todos llaman a Jesús Dios. Entonces, ¿cuál Dios es Jesús? Si no es Dios el Padre, entonces, ¿qué Dios es Jesús? ¿Puedes responderme tú a eso? Ahora, por otro lado, nos llaman a nosotros que somos sabelianos. Pero ¿alguien podrá presentar un escrito de Sabelio? ¿Alguien puede demostrar
según la historia, ¿qué creía Sabelio? ¿O quién le enseñó a Sabelio lo que él sabía? Tenía que haber tenido un maestro. ¿Y a quién fue que le aprendió esto? Sabelio. A veces pues se habla por hablar en una completamente ignorancia. Por eso es que cuando se nos hacen preguntas callamos porque no tenemos respuesta. Bien, te lo leo una vez más. Judas capítulo 1, verso 4. Dice, porque algunos hombres, vamos a ver si podemos hacer más grande esto. Dice, porque algunos hombres han obtenido acceso quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Hechos capítulo 13, 47 al 52 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿A quién predicaban los apóstoles? A Jesús. Por eso es que los mismos judíos se enojaban con los apóstoles, siendo judíos. Le decían, en Hechos capítulo 5, versos 28 y 29, dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia es clara, la Biblia es hermosa, solamente pues hay que abrir el corazón, hay que abrir el entendimiento, hay que abrirle las puertas al Señor para que entre, que nos dé sabiduría, para no caer pues, en una locura. Nosotros pues podemos dar una interpretación clara de la Escritura. Y mira, aquí no solo uno, yo tengo aquí preparado, porque voy a traer pues a sala a un pastor que está hablando pues, de un tipo de doctrina mero rara por ahí. Entonces yo aquí lo estoy esperando con la doctrina. He sacado un tema que dice pues la doctrina de Jesucristo. Es fácil. Y por aquí pues lo estaremos esperando. Tengo muchos textos para compartir con cualquiera. Estamos listos para dar defensa de nuestra fe. Estamos listos para cualquier momento. Algo cuando sea solicitado con gusto. Estamos para dar respuesta a cualquier persona pues que quieran. Entonces estamos para la honra y gloria del Señor.
para dar defensa pues a nuestra fe, para dar defensa pues a la doctrina bíblica, la cual demanda pues. Así es que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, familia, gracias pues por haber estado con nosotros. Es un privilegio estar pues con ustedes en todo momento. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. A nuestros amigos de WhatsApp, muchas bendiciones. Gracias mil por estar con nosotros. A nuestro canal de YouTube, muchas gracias, hermanos. Gracias pues por sus bendiciones. Gracias por orar por nuestro ministerio. Gracias por orar pues por su persona aquí presente. Estamos pues llevando la palabra del Señor. Recuerde, pues este canal es antimonetario. Aquí no se le pide nada a nadie y espero pues que nunca yo vaya a hablar de monetizar, porque el día pues que lo haga creo que ya no será por amor a nuestro Señor Jesucristo. Muchos pues traficantes de la palabra del Señor cobran por predicar a la carrera la palabra del Señor, te dejan más confundido. Nosotros queremos hacerlo pues, de una forma sencilla, que le agrade a Dios en primer lugar. Por eso le pedimos la guianza a Él, oramos, estudiamos la Biblia para traerte pues palabra del Señor. Así es que mis queridos amigos, pues ha sido un placer. Gracias mil. Estamos al día 3 de enero. Pues, ya vamos pues metiéndonos a lo que es el mes de enero, pues el primer mes. Así es que cualquier pregunta que usted tenga, déjemela sin ningún temor, sin miedo. Usted me dice, mire, yo una pregunta aquí, pero soy fulano, o yo voy a entender quién es, yo no quiero que mencione mi nombre, yo no lo hago, porque yo no estoy para eso. El problema es cuando yo escucho pues a alguien que ataca la doctrina de la unicidad. Cuando yo sé que alguien que ataca la doctrina de la unicidad está alejado de la verdad, entonces yo lo traigo, voy a explicar, lo voy a presentar primeramente. Yo lo dejo, pues, que todo lo que él va a mencionar en el video que trae, y si es en vivo, pues yo lo dejo que hable. Yo no lo voy a interrumpir. Llegamos a un acuerdo, 20 minutos. Él va a hablar sus 20 minutos. Yo no lo voy a interrumpir, porque de eso se trata, pues que aprendamos todos. Usted aprende un poquito de mí, yo aprendo un poquito de usted, y así vamos. Por eso es que antes pues se hacía un solo alboroto porque abríamos pues todo el espacio. Entonces muchos entraban pues con ofensa, que aquí, que allá, y falta de respeto y todo lo demás, pues cuando no se podía conversar, porque en lo que yo hablaba, pues habían dos, tres que abrían el micrófono y comenzaban, no se entendía nada. Entonces por esa razón fue que ya no permitimos eso. Así que hasta que alguien pues quiera y diga, mire, tengo un tema que quiero debatir con usted o quiero dialogar bajo un tema y todo lo demás, entonces, claro, le liberamos el link y pues sucesivamente ahí tenemos la información para poderle enviar el link a cualquier persona. Así es que muchas gracias pues a todos, buenas noches, Dios les bendiga, a los que cenan, buen provecho, y a los que no, pues ya hasta mañana vamos a comer. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos, bendiciones, pues Dios me los guarde, Dios les bendiga, y será pues el día martes. No, mañana es domingo. Mañana estaremos pues, con otro programa por aquí. Vamos a analizar, pues creo que vamos a traer. ¿Qué tal si traemos a Marcos Vidal?
el que canta, pues el Señor es mi pastor. Vamos a ponerlo pues mañana aquí, así como trajimos pues al pastor Michel. Entonces vamos a Marcos Vidal, vamos a ver qué nos dice él pues acerca de la Trinidad, con mucho respeto pues, a todos ellos, se les respeta. A todos nuestros amigos pues también que practican la doctrina trinitaria, se les respeta, se les quiere, se les ama en el nombre del Señor. Y recuerde pues que nosotros atacamos argumentos, no a la persona, argumentación. Yo he dado respuesta pues a lo que el pastor dijo. Entonces vimos a través de la escritura de que no hay tres personas. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche.